Muy buenos días amigos, qué bendición estar con ustedes en esta mañana y poder compartir con ustedes un mensaje titulado Con Jesús hay esperanza. Quiero invitarlos para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Te damos gracias Dios por bendecirnos, gracias por la noche que nos diste, en la cual hemos descansado, por cuidar a nuestra familia y por el don de la vida. En esta mañana queremos invitarte que al abrir tu palabra nos des sabiduría y nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, estamos siendo testigos de los eventos que están sucediendo en nuestro país y en el mundo entero con esta situación de esta pandemia. Estamos siendo testigos de ver también tantas familias que están sufriendo por diferentes motivos como la falta de empleo, por enfermedad, por necesidades físicas, espirituales. Y sabemos que las personas están viviendo un momento de angustia, de desesperación, de nostalgia. Y las personas están buscando una salida a todo este problema. Una salida a tus problemas. Una salida a las diferentes circunstancias en las cuales tú estás atravesando. Pero con Jesús hay esperanza. Jesús nos va a ayudar en cada etapa, en cada momento de nuestra vida a poder salir adelante, sea la dificultad que enfrentemos. Hoy vamos a hablar de una dificultad terrible que muchas personas están viviendo. Posiblemente le esté hablando a alguna persona que ha perdido un ser querido. Pero la palabra de Dios nos habla de un Jesús que tiene sentimientos. Cuando nosotros vamos al libro de Juan capítulo 11, versículo 35, está el versículo más corto de la Biblia que dice, Jesús lloró. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús lloró? Un amigo muy cercano a él, donde él se había hospedado en muchas ocasiones y le llegó la noticia que él estaba enfermo. Pasaron varios días y cuando llegó Jesús ya su amigo Lázaro había muerto. Jesús se estremece porque cuando Dios creó a la humanidad, en ningún momento creó al ser humano para que muriera. Lo creó para que viviera por la eternidad, hasta la eternidad. Pero el pecado puso límite a esa eternidad, que es la muerte. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Alabado sea Dios. Y aquí en este acontecimiento nosotros encontramos y vamos a sacar varias lecciones. A Jesús le habían dicho que su amigo ¿qué? Lázaro estaba enfermo, se demoró, esperó unos días más y cuando llegó ya su amigo Lázaro estaba muerto. Jesús quiso ir a donde habían colocado el cuerpo de Lázaro. Y dice la palabra de Dios, y vamos a estudiar este pasaje en el libro de Juan capítulo 11, versículo 38. Dice la palabra de Dios que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Dónde fue Jesús? Al sepulcro. Le estaba doliendo. Jesús, un hombre de sentimiento, de dolor, y se estaba conmoviendo con las hermanas de Lázaro, con las personas que estaban ahí, llorando. Y la palabra de Dios dice, en el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué significa la palabra hiede?
y está descompuesto, Señor. No podemos quitar la piedra porque sale un olor detestable. Jesús no le estaba preguntando a la mujer acerca de el olor que iban a sentir, acerca de las circunstancias. Jesús le estaba diciendo a esta mujer, les estaba diciendo a las personas que estaban ahí, quitar la piedra. Jesús nos habla a nosotros en esta mañana que en nuestra vida hay piedras que impiden de que Jesús pueda hacer un milagro. Jesús tenía la potestad, tenía el poder de quitar la piedra, de desboronar la piedra, de enviar ángeles para que quitaran la piedra. Pero Jesús deseaba que el ser humano hiciera su parte. Y hay piedras que en nuestra vida y en nuestra vida cristiana no nos permiten a nosotros ir a avanzar. Hay piedras que en nuestra vida no nos permiten a nosotros ir creciendo en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Hay diferentes clases de piedras. La piedra de la preocupación. En la preocupación no podemos ver a Jesús porque estamos preocupados. Hay piedras de la angustia que no nos dejan ver el poder de Dios. La piedra de la desesperación, que nos llevan a veces a tomar decisiones apresuradas y no esperamos en Jesús. Y aún más, hay una piedra que nos está afectando a muchos de nosotros, que es la piedra de la incredulidad. Jesús anteriormente le había dicho a estas mujeres que Lázaro y a sus discípulos que él no había muerto, que él solamente dormía, porque Jesús relaciona la muerte como un sueño. Y ellas sí habían creído, sí, él duerme y sabemos de que tú lo vas a resucitar cuando tú vengas en días postreros. Pero Jesús le estaba diciendo acerca de que ellas y las personas iban a ver el milagro de la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú, aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Está diciendo Jesús en el libro de Juan 11:26. Jesús es el dador de la vida. Y en esta mañana nosotros estamos vivos gracias a Jesús. Gracias a ese poder maravilloso que en esta mañana nos dio la potestad de poder vivir. Somos testigos que al escuchar las noticias de esta mañana y el mediodía, nos van a decir tantas personas murieron por esta pandemia. Tantas personas murieron por un accidente. Pero hoy estamos diciendo, estamos vivos gracias a Jesús. Gracias a su cuidado. Gracias a ese don maravilloso que nos permite reunirnos en esta mañana y poder escuchar un mensaje de esperanza. Jesús es Jesús de la esperanza. Y la palabra de Dios dice que Jesús le había dicho quitar la piedra. Y la piedra y la incredulidad no nos está dejando a nosotros crecer cada día más. Nos está impidiendo, porque nosotros a veces las circunstancias no nos pueden dejar ver a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 40 que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ustedes sí saben, queridos amigos, que en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 38 en adelante, Jesús hizo un milagro, la hija de Jairo. Y resulta que cuando Jairo fue a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su hija, y en el camino, en el trayecto, le dijeron a Jairo, mira, no molestes más al maestro, en el versículo de ahí de Juan, capítulo 5, 38 en adelante, y 39, no molestes al maestro ya, tu hija ya ha muerto. Jesús le respondió y les dijo, tu hija no está muerta, sino que duerme. Y en el versículo 40 se burlaron de Jesús, porque Jesús le estaba diciendo a este padre, tu hija no está muerta,
no escuche lo que las personas están diciendo. Tu hija duerme. Y Jesús se fue para allá a hacer ese milagro. Y la gente se burlaba. ¿Cómo va a decir esta persona que duerme sabiendo que ya somos testigos de que no respira, de que ya no da signos de vida? ¿Cómo va a decir él eso? Pero Jesús estaba diciendo, no está muerto. Y las personas se burlaron de Jesús. En el versículo 41 y 42 de Marcos 5, Jesús se va con los padres, se van de la niña y resucita a la niña. Y los padres se espantaron grandemente de ese milagro potentoso. Pero ¿qué pasó? Las personas tenían una piedra que no les permitía ver el milagro de Jesús. Ahora, en el capítulo 11 de Juan, pasaron 4 días. Ya Lázaro está en el sepulcro. Jesús llega allá. Jesús les dice, quiten la piedra. Dice, no, pero es que ya en 4 días. Jesús no preguntó cuántos días llevaban su amigo Lázaro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 41. Ahorita volvemos a Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús hizo una oración poderosa, potentosa, para que las personas escucharan esa oración, para que las personas creyeran, que la persona que estaba ahí creyera que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era la promesa, que Jesús es Jesús, el de la esperanza. En medio de las circunstancias, en medio de la pandemia, en medio de la situación que estemos viviendo, recordemos, Jesús es el de la esperanza. Jesús nos va a ayudar en cualquier situación de nuestra vida. Y dice en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cuál fue la actitud de Lázaro? Jesús, el dador de la vida, lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto aún en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Querido amigo, Jesús responde nuestras oraciones. A veces han pasado algunos días, han pasado algunas semanas o meses y estamos orando a Dios. Pero vamos a creer de que Jesús nos va a responder. En algún momento nos va a decir sí, en otro momento nos va a decir no y en algún momento nos va a decir hay que esperar. Como les pasó a Marta y a su hermana. Esperaron 4 días y después de 4 días vieron la gloria de Dios. Su oración fue contestada y nuevamente su amigo Lázaro estaba con ellas. Hoy te invito en esta mañana que quitemos la piedra. Si tenemos esa piedra de la incredulidad, quitémosla, porque Jesús hoy quiere hacer muchos milagros en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestra familia y de las personas que nos rodean. Dios te bendiga, queridos amigos. Que Dios nos ayude y que hoy, con la ayuda de Cristo Jesús, podamos quitar la piedra que no nos está dejando ver los milagros potentosos de Cristo Jesús y los que va a hacer hoy. Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por este lindo día que nos regalas y queremos pedir tu bendición. Queremos, Señor, que nos ayudes a quitar la piedra que tenemos, que no nos están permitiendo ver tus milagros, tus promesas. Y en este día queremos caminar contigo. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Te deseo muchas bendiciones y un feliz día. Chao, hasta la próxima.